Mi madre nunca quiso hablar de su familia. Siempre dijo que el campo donde nació estaba maldito. Que los Hollow, nuestros parientes, no eran gente de confiar. Tienen la sangre hinchada de oscuridad, repetía cuando se emborrachaba. Yo pensaba que era solo un trauma más de su infancia rural, alguna historia de abuso o abandono. Hasta que murió. Murió en silencio, dormida y con los ojos abiertos, como si hubiera visto algo justo antes de irse. Cuando me llamaron del hospital, no tenía lágrimas. Solo una sensación, como si algo se hubiera roto a lo lejos, muy adentro del suelo. Como si una raíz se partiera en la tierra y yo la hubiera sentido. Fue al día siguiente del entierro cuando recibí la carta. Una herencia. Una propiedad perdida en las colinas de Toothbridge, un pueblo casi borrado de los mapas. El lugar donde nació mi madre. El lugar al que ella jamás quiso volver. La carta era simple. La propiedad de los Hollow pasa al siguiente de la sangre. Hay condiciones. No abrir la puerta del sótano. No acercarse al pozo. Nunca permanecer en el bosque después del crepúsculo. Firmado, el albacea de los Hollow. Pensé que era una broma. Pero la herencia era real. Y yo, sin trabajo ni rumbo, decidí ir. Toothbridge no estaba en Google Maps. Tuve que usar un mapa viejo que encontré en una librería polvorienta. El camino hasta allí fue como entrar en otra época, sin señal, sin gasolineras, con árboles que crecían torcidos como si hubieran intentado escapar del suelo y se hubieran arrepentido a medio camino. Cuando finalmente llegué, vi la casa. Una construcción de madera podrida, con tejado inclinado, y una veleta que giraba sin viento. El pasto era tan alto como mi cintura, seco y cortante. El buzón oxidado aún tenía el apellido Hollow grabado con clavos. Y detrás de la casa, apenas visible entre la maleza, se alzaba un viejo pozo de piedra. No le di importancia. Aún no. Dentro, la casa estaba tal como la había dejado mi madre hacía más de 30 años. Todo olía a humedad, a encierro y a algo más, a algo que no debería olerse en casas vacías. Una mezcla de tierra húmeda y aliento. Encontré el diario en el segundo día. Estaba escondido detrás de una tabla suelta en el suelo del dormitorio principal. Cubierto de polvo, con manchas oscuras que parecían sangre ya vieja. Era el diario de Margaret Hollow, mi abuela. El pozo respira por las noches. Anoche escuché el susurro de Edith desde dentro, pero Edith murió hace 5 años. He cerrado la puerta del sótano con clavos benditos, pero la madera se pudre sola al amanecer. Algo la lamé por dentro. Dios me perdone, no debí alimentar al pozo. Pasé esa noche en vela. No por miedo. Por esa sensación de ser observado. Por el sonido del viento, que venía desde el suelo, no desde las ventanas. Por los golpes apagados que provenían del sótano, aunque juraría que los sellé con tablones nuevos. El tercer día, me acerqué al pozo. Solo un poco. La tapa estaba cerrada con cadenas y un símbolo tallado en la piedra, una figura con cuernos y una boca cosida. Alrededor, el césped estaba seco, quebrado, como si nada hubiera crecido en años. Pero lo que me detuvo no fue el aspecto del pozo. Fue el sonido que venía de dentro. No era eco. Era un murmullo, como si muchas bocas hablaran al mismo tiempo, sin articular palabras. Como si algo se agitara muy hondo, intentando subir. Me alejé. Pero esa noche, soñé con el pozo. Soñé que estaba abierto. Soñé que yo bajaba voluntariamente. Que alguien me llamaba con la voz de mi madre. Y que justo antes de llegar al fondo, donde la oscuridad era líquida, sentí una lengua húmeda pasarme por el tobillo. Al quinto día, decidí marcharme. Pero el coche no arrancó. La batería había muerto, aunque era nueva. Revisé el motor. Todo parecía en orden. No había señal. No había vecinos. Solo yo, el bosque, la casa y el pozo. Esa noche, a las 3:33 de la madrugada, me despertó un canto. Venía de abajo. Del sótano. Era una voz femenina. Suave. Casi infantil. Nota musical baja, baja, no tengas temor.
Al fondo del pozo se esconde el amor, nota musical. Me paralicé. Entonces los golpes empezaron. Desde la puerta del sótano. Toc, 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 toc. Y luego, una voz, suave, familiar. Hijo. Soy yo. Tu madre. Ábreme la puerta, que está muy oscuro aquí. Los golpes persistían, cada vez más desesperados. Ábreme, susurraba la voz, dulce y melancólica, pero cargada de una tristeza que atravesaba los huesos. La cadena que cerraba la puerta del sótano estaba oxidada, pero parecía resistir mi mano temblorosa. Sentí el peso de algo invisible empujándome desde el otro lado, como si una fuerza antigua quisiera salir. Pero algo en mi interior gritaba que no debía abrir. Sin embargo, la voz, mi madre, seguía llamando con una ternura tan sincera que me arrancó un sollozo. ¿Era posible que ella estuviera atrapada allí? ¿Era solo la locura del encierro? En un impulso, agarré un viejo martillo y comencé a golpear la cadena. Cada golpe retumbaba en la casa, en mis entrañas. Cuando finalmente la cadena cedió y la puerta se entreabrió, una oscuridad líquida y espesa se derramó como un suspiro frío. El aire se volvió pesado, y un hedor a tierra mojada y podredumbre emergió del sótano. Bienvenido a casa, dijo la voz, pero ya no era la de mi madre. Con la linterna temblorosa, bajé los escalones de madera podrida. Cada paso crujía bajo mi peso, pero el suelo parecía absorber el sonido, como si algo devorara la realidad. Al llegar al sótano, el haz iluminó paredes cubiertas de símbolos extraños, similares a los del pozo, pero en mayor cantidad y con sangre seca escurrida. En el centro, un agujero oscuro, abierto en la tierra, más grande que cualquier pozo normal. Desde ahí emanaba un murmullo constante, como un coro de voces ahogadas. Me acerqué y pude ver, apenas, algo que se movía en la penumbra, figuras pequeñas, distorsionadas, que parecían arrastrarse hacia la superficie. Sus ojos eran pozos negros sin fin, sus bocas abiertas en silenciosos gritos. La voz, ahora un coro desesperado, me habló. No estás solo. Somos parte de ti. Un escalofrío me recorrió. Sentí que algo salía de mí, como si mis recuerdos se estuvieran desangrando hacia ese agujero. De repente, entendí. Los Hallow no eran solo una familia. Eran custodios. Custodios de un mal antiguo, encerrado bajo la tierra. Cada generación sacrificaba parte de su alma para mantener a raya la oscuridad. Pero ese pozo, era la prisión de algo peor que la muerte. La voz, mi madre, no pedía ayuda para salir, sino para que yo tomara su lugar. Solo así el mal podrá seguir sellado. Pero la tentación de la voz era fuerte. Como un susurro seductor, prometía poder y olvido, paz y escape del dolor. Un poco más y caería. El aire se volvió insoportable, denso como una sábana húmeda pegada a la piel. Las figuras se arremolinaron alrededor del agujero, susurros como dedos que se enredaban en mi mente. Ven, libera, toma nuestro lugar. Vi en la penumbra un rostro. Era el de mi madre, pero distorsionado, con ojos huecos que brillaban como carbones encendidos. No temas, hijo mío, dijo, solo abandona tu carne, y serás libre. Como nosotros. Mi mano tembló y buscó la linterna, pero ésta cayó al suelo y se apagó. Solo quedó la oscuridad, densa y voraz. Un paso más hacia el abismo. Un latido más. Y entonces recordé la carta del albacea, no abrir la puerta del sótano. No acercarse al pozo. Con un esfuerzo titánico, cerré los ojos y retrocedí, sintiendo como la oscuridad intentaba retenerme, arañando mi alma. Golpeé la puerta con fuerza, cerrándola de un portazo. Encadené la puerta con la última fuerza que me quedaba. El silencio volvió. Solo el viento afuera, frío y vacío. Me fui esa noche, con la piel erizada y la sangre helada, dejando atrás la casa, el pozo, y el legado de los Hallow. Pero sé que la oscuridad sigue allí, esperando. Esperando al siguiente Hallow. Esperando que alguien abra de nuevo.